Seguimos en vivo por la pantalla de DNews este martes 29 de octubre, cuando faltan menos de 7 días para las elecciones más importantes de los Estados Unidos. Me acerco a pantalla para revisar. 6 días, 18 horas, 24 minutos y 46 segundos para las elecciones que todo el mundo quiere ver. Las elecciones en los Estados Unidos. Me refiero obviamente a esta contienda entre Donald Trump y Kamala Harris, que está hoy muy pareja, pero que vas a ver que tiene a uno de los dos candidatos con una pequeña luz de ventaja. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Primero te quiero contar que acaba de hablar Donald Trump. Esto fue en Mar-a-Lago, un discurso en el cual el expresidente básicamente se defendió de este tiro en el pie que fue el que marcó el cierre de campaña que hizo en el Madison Square Garden a partir de este comediante que dijo en este evento que estás viendo acá atrás mío que los puertorriqueños vivían en una isla que era un gran conjunto de basura flotante, una cosa realmente terrible. Claro, él dijo que era un chiste. Bueno, fue un comediante que fue criticado hasta por los propios republicanos por temor a que esto pueda impactar en el voto latino y boricua a una semana de las elecciones. Y hoy Trump dijo, no sé quién es, no lo conozco, alguien lo puso ahí, yo no tengo nada que ver con él, insisto, tratando de bajar el tono. Por su parte, Kamala Harris va a estar hoy en el Elipse, esta plaza ubicada al sur de la Casa Blanca, desde donde Donald Trump, el 6 de enero de 2021, cerraba su presidencia con un discurso en el cual llamaba a una multitud a ir al Capitolio a protestar contra lo que él creía era el robo que se había producido en las elecciones de noviembre de 2020 y a impedir que el Congreso certificara el triunfo de la fórmula Joe Biden-Kamala Harris. Bueno, esa multitud, sabemos, terminó irrumpiendo al Capitolio, causando destrozos nunca antes vistos en la historia estadounidense, y fue motivo por el cual para muchos Trump fue el instigador de esos ataques, a lo que obviamente Trump siempre negó. Este es el contexto, pero ¿qué dicen los números? ¿Quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos? Vamos a ver lo que muestran las encuestas a 6 días y 18 horas de las elecciones. Teniendo en cuenta también que ya votó cerca del 20% de las personas que van a terminar votando. Más de 32 millones de personas que ya emitieron su voto de forma anticipada, yendo a los lugares donde se puede hacer esto, o por correo. Bueno, primero, la elección nacional. ¿Quién suma más votos a nivel país? Sabemos que esto no es lo definitorio porque el voto es indirecto, se decide por colegio electoral, pero es un termómetro. Y lo que estamos viendo es que por primera vez desde finales de julio, Donald Trump le saca una luz de ventaja a Kamala Harris a nivel nacional, 0,2%. Es realmente un empate, no tiene ningún asidero plantear como una diferencia real 0,2%, pero es una noticia que están empatados, siendo que fíjate que hace un mes y medio, 2 meses, Donald Trump estaba 3 puntos casi por debajo de Kamala Harris, que había logrado, fíjate, revertir esos números tan bajos que tenía Biden después, sobre todo, del primer debate presidencial, lo cual llevó, esto es lo que te marca esta línea del 21 de julio, a los demócratas a obligarlo a Biden a dejar la candidatura, a pesar de que él quería ser candidato. Y fíjate cómo Kamala Harris creció, hasta que se estancó, y desde entonces Donald Trump volvió a recuperar el terreno. Es decir, hoy estaríamos ante un empate técnico a nivel nacional, pero no es eso lo que define la elección. Define la elección el que saca más votos en el colegio electoral, así que vamos a ir al mapa que nos dice cómo están las encuestas, no a nivel nacional, sino estado por estado. Esa es la suma que tenés que hacer. Si un candidato gana en un estado, aunque sea por un voto, se lleva la totalidad de electores. ¿Cuántos electores tiene cada estado? Depende de la población. Tenés a California con 104 electores, el estado más grande porque es el más poblado. Tenés a Texas con 40 electores, tenés a Florida con 30 electores. Bueno, hay que ver la suma, cuánto da en función de qué dicen las encuestas en cada uno de esos estados. ¿Dónde estamos parados hoy? Y hoy estamos parados en que Donald Trump, si hoy fueran las elecciones, según el promedio de las encuestas, estaría ganando la presidencia
con bastante diferencia, fíjate, 312 electores contra 226 de Kamala Harris. Estamos diciendo entonces que hay una diferencia importante. Recordá que se necesitan 270 para ganar y Trump estaría en 312. Claro, acá hay que ver no a estos 50 estados, sino a esos estados donde la cosa está muy pareja y son estados que han ido cambiando en las últimas elecciones. A diferencia de California, que siempre es demócrata, o de Texas, que siempre es republicano, han ido cambiando. Y ahí quiero ver justamente cómo está la elección en esos estados. Y ahí tenés que ver Nevada, Arizona, tenés que ver Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte. Los 7 estados donde más paridad hay. Y en esos 7 estados, hoy Donald Trump está ganando. Fíjate que están todos esos 7 estados que te mencioné en rojo. Ahora, y vamos a ver los números de esos 7 estados y de otros estados que también son importantes, vas a ver que son diferencias mínimas dentro del margen de error. Por eso esta es una elección totalmente abierta. Veamos en la última placa justamente que nos muestra esto. En esos estados y en otros que son más o menos importantes, ¿cómo está la diferencia? Bueno, acá vamos a ver 2024 y lo vamos a comparar con las últimas 2 elecciones. Efectivamente, en todos los estados críticos Trump está ganando hoy. Esto es según el promedio de encuestas, porque vos por ahí viste una encuesta, no, pero yo vi una encuesta del Wall Street Journal que salió la semana pasada que le daba 2 puntos de ventaja a Trump. ¿Por qué nosotros decimos que está empatada a nivel nacional? Pero también había una encuesta del New York Times que le daba un empate. Y había una encuesta de Reuters que le daba 2 puntos a Kamala Harris. Entonces, nosotros tomamos el promedio de las principales encuestas que lo hace Real Clear Politics. Bueno, fíjate Trump ganando en todos los estados importantes, en todos los estados decisivos. ¿Pero por qué márgenes? A nivel nacional, 0,2. En Wisconsin, 0,3. En Pensilvania, 0,5. En Ohio, 7 puntos. Está bien, pero Ohio, fíjate que no te lo mencioné. En Michigan, 0,1. En Arizona, 1,5. En Nevada, 0,7. En Carolina del Norte, 0,8. En Georgia, 2,3. Y en Florida, que tampoco te lo mencioné porque ya no es más un estado disputado, hoy es un estado republicano, está ganando por 8 puntos. Es decir, sacando Florida y si querés Georgia, todos los demás están dentro del margen de error. Es decir, que la elección está totalmente abierta. Ahora, es verdad, si nosotros comparamos con las últimas elecciones, fíjate que nunca había pasado esto, de que a una semana de las elecciones todos los estados estuvieran para un mismo candidato. En 2020 estaban casi todos para Biden, mirá vos, casi todos para Biden, pero tenías a Ohio para Trump, y Ohio terminó siendo para Trump, a Georgia y a Florida los tenías empatados, y es verdad, Carolina del Norte estaba para Biden, pero Trump terminó ganando Carolina del Norte. En los otros ganó efectivamente Biden. Y en 2016, fíjate vos, tenías casi todos para Clinton. Trump tenía en las encuestas Ohio, que efectivamente lo terminó ganando, y Georgia, pero perdían todos los demás. Bueno, terminó ganando en prácticamente todos estos estados Donald Trump, menos en Nevada, ganó en todos los demás. ¿Qué significa esto? Y con esto cerramos este capítulo que nos da una pintura de cómo están las encuestas a una semana de las elecciones. 2 lecturas puedes hacer de esto. Primero, tanto en 2016, volvamos, perdón, a la placa de los números. Tanto en 2016 como en 2020, las encuestas subestimaron el voto de Trump. Entonces, si nosotros vemos que Trump ganó en 2016 a pesar de que parecía que perdía con Clinton, y Trump perdió en 2020, pero no perdió por tanta diferencia como lo marcaban las encuestas, bueno, entonces uno debería creer que si se repite lo mismo, Trump entonces está muy confiado en que va a ganar esta elección. Ahora bien, ¿y si las encuestas que se equivocaron para el lado de Clinton en 2016 hoy se equivocan para el lado de Trump? ¿Y si en realidad hay un votante oculto por Kamala Harris y entonces muchos de estos estados que parecen que van para Trump terminan yendo para Kamala Harris, como le pasó a Trump cuando competía con Clinton? No lo sabemos, las encuestas tienen muchísimo error. Por eso es una elección abierta, pero que, como lo muestran estos números, tiene hoy a un favorito, que es Donald Trump. Toda la información, por supuesto, de estas elecciones que las vive el mundo con notable interés, la seguís aquí por la pantalla de ellos.